Buenas tardes, estamos aquí en el programa El Clásico del Mediodía, un programa dedicado a toda la gente linda. Hasta las 15 horas estamos en esta programación junto al pastor Marcelo Marra, quien te habla, Liliana Marra, y así que vamos a saludar al señor Roberto Papi, que está en los controles ya para permitirnos salir al aire a través de la 95.7 Radio Cristiana. Así que vamos a disfrutar de este tema que nos tiene realmente latente, como es la fiesta de Rosh Hashaná, que será mañana a partir de las 19 horas. Vamos a estar transmitiendo por el Facebook de Liliana Marra. Queremos saludar a las primeras que se fueron conectando, Teresita y Jorge Olea de Kentucky, que el Señor los bendiga tremendamente allí en Estados Unidos. También Tati y Marcos Ayala, que el Señor los bendiga. También a Laura Arancibia, que la bendición de Dios esté sobre sus vidas. Y seguimos saludando a todos los que se van conectando a través de la 95.7 Radio Cristiana. Saludamos a Juan Carlos Peralta, también a Nuevo Alberdi, también a Carlito de Nuevo Alberdi, a David y Alicia, también muchas bendiciones, a Osvaldo Barberis. Saludamos también a la gente de Arroyo Seco, a Elena y Néstor Tavares, muchas bendiciones. Y también saludamos a Roldán, allí a la familia de Diana, Gabriel y también Leandro. Que el Señor los bendiga tremendamente. Y acá estamos junto al pastor Marcelo Marra, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, un placer poder estar nuevamente con ustedes como lo hacemos todos los días desde hace 15 años. Estamos al aire con la finalidad de ayudarle a subir a mayores alturas espirituales. Como bien lo dijo mi señora, estamos en las vísperas de una de las fiestas del Señor más importantes, porque están dentro de lo que se considera las altas fiestas. Bueno, Rosh Hashaná significa cabeza de año, y es justamente el comienzo de un nuevo año lunar bíblico. Lo que nosotros tenemos que entender es que nosotros en nuestra cultura, nuestra tradición, tenemos el calendario gregoriano, y el calendario gregoriano es un calendario solar, proviene del Imperio Romano, que era el calendario juliano, que tenía 10 meses. Luego el Papa Gregorio XIII, de allí el nombre del calendario gregoriano, le agrega 2 meses. Entonces el año pasa a ser de 12 meses. Le agregó enero y febrero. Ahora fíjese de dónde viene la palabra enero. Enero viene de la palabra Jano. Y Jano es el dios de las dos caras, que adoraba el Imperio Romano. El dios de los finales y el dios de los comienzos. De ahí viene la palabra enero. Y de ahí viene la tradición de celebrar el fin de año, porque los romanos celebraban el fin de año con una ofrenda especial al dios Jano, al dios enero. Principalmente era el sacrificio de primogénitos, el sacrificio de niños. ¿Para qué? Para que durante todo el año el dios enero les dé fertilidad, les dé bendiciones al imperio. De ahí viene el mes de enero. Por eso no podemos decir que el calendario gregoriano es cristiano, de ninguna manera. Y febrero viene de la diosa Frebura, que tiene relación con lo sexual. Bueno, entonces este papa le agregó estos 2 meses al calendario juliano, o sea que venía de Julio César. Y Roma toma la medición o adquiere este calendario a través de los egipcios. Ahora, si usted es un poco pensante y usted estudia la Sagrada Escritura, se va a dar cuenta que en ningún momento dice, y en el mes de enero pasó tal cosa, y en el mes de febrero pasó tal otra, y en el mes de marzo pasó tal otra, sino que vemos en toda la Tanaj, es decir, la Tanaj es la Torá y los profetas, los salmos, los proverbios, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco sería la Torá, los 5 primeros libros del Antiguo Pacto. Entonces, allí figura que en el mes 1 ocurrió tal cosa, en el mes 3 ocurrió tal otra, en el mes 7 ocurrió tal otra. O sea que no menciona el nombre de los meses.
¿Cuándo se empieza a mencionar el nombre de los meses? El nombre de los meses se empieza a mencionar cuando el pueblo de Israel regresa de la cautividad de Babilonia. Ahí empezamos a ver que le colocaron nombres a los meses, el mes de Ab, que significa padre, el mes de Tamuz, el mes, en fin, cada mes tiene un nombre que ha sido puesto por el pueblo de Israel, pero originalmente ni los días ni los meses tenían un nombre específico. Vemos en el Bereshit, en el Génesis, Bereshit significa comienzo. Vemos en el comienzo que en la primera semana de la creación el Señor dijo: en el día 1 ocurrió tal cosa, en el día 2, en el día 3, hasta llegar al día de descanso, que es el Sabbat. El grave problema que tenemos y que obnubila todo lo que tiene que ver con las fiestas solemnes del Señor es que, número 1, creemos que es solamente para los judíos, y número 2, lo que nos pasa es que nosotros vivimos, nos han educado en una cultura totalmente pagana. Entonces, sin conocer, sin saber, seguíamos, festejando las fiestas paganas. Por ejemplo, la Navidad, que proviene del cumpleaños de Tamuz, durante el solsticio de invierno, las Saturnalias, de ahí proviene la Navidad, la Natividad. No hay ningún registro en las Escrituras que nos digan que tenemos que celebrar el nacimiento del Mesías, que tampoco nació un 25 de diciembre. 25 de diciembre es el solsticio de invierno y es el cumpleaños del dios Sol, porque Constantino, que fue el que fundó el cristianismo, adoraba al Sol. Yeshua, hay que ubicarse que Yeshua predicaba e interpretaba correctamente la Torá en el judaísmo del siglo I. Casi a fines del tercer siglo nace el cristianismo con Constantino, y ahí nace la Iglesia Católica Apostólica Romana, y con el paso del tiempo ocurre la separación, los hermanos separados a través de la Iglesia Católica, los hermanos separados a través de Lutero con la Reforma Protestante. Pero nuestras raíces no son romanas, nuestras raíces son hebreas. ¿Quién es un hebreo? La palabra ibrí significa uno que cruza, y eso también tiene que ver con pasar al otro lado, es decir, dejar el paganismo, dejar la idolatría. El primer hebreo fue nuestro padre Abraham Avinu. Él tuvo que cruzar el río Éufrates para ir a la tierra, obviamente incierta en aquel momento, a la cual el Eterno le mostraría. Entonces, metafóricamente, eso significa: Abraham vivía en Ur de los caldeos, y justamente su familia era idólatra. Su papá fabricaba las estatuas de los ídolos. Un ibrí, un hebreo, es alguien que abandona el politeísmo, abandona la idolatría, para creer en la existencia de un solo Dios. Oye Israel, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor uno es. Entonces, volviendo al calendario, para entender Rosh Hashanah, y más que el Señor nos dice: salgan de Babilonia, pueblo mío, en este tiempo. Babilonia tiene que ver con todo el sistema globalizado, tiene que ver con también toda la confusión, el sincretismo, el paganismo, del cual nosotros tenemos que salir, porque nos advierte Hashem, nos advierte el Señor: salgan de Babilonia, pueblo mío, salgan de la confusión, pueblo mío. Entonces, en el calendario lunar bíblico no es, es decir, es el calendario del pueblo judío, es el calendario que estableció Hashem, porque dice la Escritura que Hashem, que significa el nombre, Shem, nombre, Shem, el nombre, que estableció la luna para la medición de los días, meses y años. Entonces ahí, por eso que si no entendemos este asunto, cuesta mucho comprender y pensamos que vamos a celebrar el ritual de los judíos. No, no estamos celebrando el ritual de los judíos. Dice Levítico 23 que el Señor se le apareció a Moshe y le dijo: estas son las fiestas solemnes
y más, dice en Levítico 23, que están establecidas como estatuto perpetuo. Entonces, otro de las diferencias y de los graves problemas es que nosotros pensamos que con la venida del Mashiach, Yeshua, se abolió el antiguo pacto. Y no es así, porque en Mateo capítulo 5, el mismo Mesías dice claramente, y en el original está así: ni piensen que yo he venido a cortar con la ley, yo la he venido a cumplir y a completar. Porque él mismo es la Torá. Yeshua está profetizado en el antiguo pacto. Y hay que ubicarse en el judaísmo del siglo I, donde había una gran controversia en cuanto a la interpretación de la Torá. Había 6 escuelas rabínicas de los fariseos, porque los rabinos vienen de los fariseos. Entonces, habían 6 escuelas de interpretación de la Torá que diferían unas con otros, principalmente con el Sabbat. Por eso, ¿qué es lícito hacer en Sabbat y qué no es lícito hacer en Sabbat? Y Yeshua en un momento dice: yo soy Señor del Sabbat, porque él obviamente hacía milagros en Shabbat, o sea, era flexible. Y por otra parte guardaba el Shabbat, porque bueno, en el siglo III, mitad del siglo III, justamente con los primeros concilios que se realizan con los padres apologéticos, ahí se reunieron un día todos los obispos de diferentes lugares y quitaron el sábado para establecer el Domine Solis Invictus, el domingo, como día del Señor. Pero el día del Señor no es el domingo, el día del Señor es el Sabbat. Entonces, como se estableció una teología de reemplazo, se dejó de lado nuestros orígenes, nuestras raíces. Entonces cambiaron el sábado por el domingo, cambiaron